y estamos súper felices de que estén en la audiencia todos viéndonos. Les traemos un capítulo súper bueno, lleno de cosas bacanes y contingentes. Así es, Josefa. Hola a todas las personas que nos están viendo. Hoy estaremos hablando sobre la pandemia y la salud mental y cómo nos ha afectado este confinamiento en diferentes ámbitos de nuestra vida mental. Sí, es un tema que sin duda a todos y a todas nos ha tocado de súper cerca. A mí personalmente, los que me conocen, soy una persona súper ansiosa y me estreso por cosas súper chicas siempre. Pero la otra estaba leyendo una nota, un reportaje un estudio que había publicado CNN, que habían hecho en Estados Unidos, sobre que, por ejemplo, los perros son un súper buen como factor o una ayuda para que los estudiantes no se estresen tanto. Y para mí eso ha sido fundamental. Yo tengo dos perros, tengo dos perritas, una que se llama Cleo y la otra Kita, y han sido una ayuda muy bacán. Siento que me puedo como despejar estando en mi casa, estando con ella, y siento que en cuanto a salud mental, los perros pueden ser como una ayuda súper buena y bacán. Sí, yo igual he escuchado que los perros o los animales en general son como súper terapéuticos. Yo personalmente no tengo mascotas, pero tengo amigas que tienen perros o gatos y Sí, también los les ha gatos hecho también. como súper bien acariciarlos o tener como esa presencia de ellos cerca. Y ahora vamos a pasar a ver la entrevista realizada por nuestra periodista Pía Galás a la psicóloga Sabrina Moena, que es experta en este tema, ya que ella es alguien que se mantiene hasta el día de hoy realizando terapia de manera virtual con sus pacientes habituales que tenía desde antes de que empezara la pandemia. Así que veamos esta entrevista realizada por nuestra periodista. Hola, bienvenidos sean todos a nuestra sección de entrevista del nuestro matinal Conecta Actualidad. El día de hoy vamos a estar hablando con Sabrina Moena, una psicóloga que se especializa en el trabajo tanto con estudiantes universitarios como con trabajadores, ya sea del área de la salud o de empresas privadas. ¿Cómo crees que ha afectado la pandemia a los chilenos? Yo creo que a esta altura, ya siendo un año, lo que más ha afectado es el hecho de tener que seguir una exigencia de una vida cotidiana en condiciones que no son cotidianas. Yo creo que eso ha sido lo que más ahora ha afectado, porque a muchos trabajadores, a los estudiantes, a las familias, a las madres, se le ha exigido igual o más, como que el nivel, como de producción es el mismo y la exigencia social, política es la misma. Sin embargo, las condiciones son súper distintas. Y creo que eso ha sido al final lo que, desde mi punto de vista, ha generado mayor como conflicto a nivel de salud mental, en familiar, laboral, etc. Los grupos que yo he acompañado han sido profesores, funcionarios de salud. Creo que esos dos grupos han sido como, sobre todo los funcionarios de salud. Creo que funcionarios de salud han estado y no han parado, no han podido detener su labor, y la exigencia está más vinculada al tema de la demanda hospitalaria y también a las posibilidades de contagio. Creo que hay un factor común entre mayor posibilidad de contagio, mayor estrés, mayor ansiedad. Los que tienen mayor contacto con el exterior y con un otro, creo que han sido los que se han visto más afectados. ¿Qué es lo que atrae a alguien, por ejemplo, a asistir al psicólogo o a asistir a terapia? Sí. En este contexto yo creo que es un punto de crisis. Creo que el sostener la crisis para muchos fue algo nuevo. Otros ya vivían en una constante crisis o ya han tenido experiencia en terapia y ha sido de retomar. Mucha gente ha retomado procesos terapéuticos. Sin embargo, hay muchos que la crisis llegó a un punto de quiebre, y muchos trabajadores principalmente han contactado atención psicológica porque han estado en un punto de crisis. Mucha gente que yo he atendido, que he acompañado, ya habían temas de base. Sin embargo, pandemia hizo resaltar mucho más ese tipo como de situaciones. Mucha gente le pasan cosas en áreas laborales, por ejemplo, profesores, los funcionarios, y tratan de no mezclar los espacios de la casa con el trabajo. Entonces buscan un espacio para poder conversar, elaborar, contenerse también, y porque es requerido. Sino ya en este punto ya estamos ya en un nivel que como sigo, incluso muchas licencias también, mucha gente con crisis de ansiedad, que es lo que más yo he visto este último tiempo. ¿Crees que esto también ha afectado mucho más a los estudiantes? El volver a la casa y estar encerrado generó un cambio, sobre todo en los estudiantes, de rutina súper grande. Muchos eran de regiones, tuvieron que volver a sus casas, muchos tienen espacios súper limitados para poder estudiar. El separar lo que es la casa, su pieza, la familia, que entiendan que necesitan ciertas como condiciones para el estudio, le ha generado mucho estrés. Lo que he escuchado del relato es que
eso ha afectado la motivación y sobre todo la concentración. Muchos están con mucho estrés, como una baja de ánimo, porque hay mucha expectativa. Yo creo que ellos partieron muchos con una expectativa de empezar la vida universitaria y eso no se cumplió. Incluso pensaban, ya este segundo año vamos a volver, y claro, a nivel como mediático era como vamos a volver, y eso tampoco ocurrió. Entonces yo creo que, no sé si es más o menos que antes, pero yo creo que es más notorio, al igual que los funcionarios y los trabajadores. Yo creo que son temas que estaban ahí, pero que se lograron como resaltar mucho más con la pandemia. ¿Cómo se puede como motivar algo? Porque igual, como, ya sea como trabajador o como estudiante, a veces es como difícil, porque pareciera como que todos los días son igual. A mí no me es todo malo, y que es todo malo, y que esto no va a funcionar. Al principio de la pandemia, y desde mi intervención con distintas como personas, fue muy enfocada al autocuidado como el factor protector frente a esta crisis, pero el autocuidado muy individual, que es requerido, se requiere. Sin embargo, yo creo, y esta es mi opinión muy personal, que ya un año de la pandemia no te basta con salvarte tú solo, porque creo que hay una oportunidad súper grande, y ahí donde está como un poco la esperanza, así como de todo esto malo que se puede hacer. Yo pongo las fichas así en lo comunitario y en las redes, en que hay cosas que no podemos controlar. No podemos controlar que lleguen más vacunas, no podemos controlar que la pandemia se acabe en sí, porque son políticas públicas mucho más grandes que nosotros. Pero sí, el foco es lo que sí me puedo hacer cargo. Ya llevo un año de esto, ya llevo un aprendizaje, ya sé lo que me funcionó, no me funcionó, sobre todo los estudiantes, qué estrategia me funcionó, qué no, en los trabajadores igual, pero lo que me queda como recurso y que está disponible es lo colectivo. Casi todos formamos parte de un equipo o de un grupo. Los estudiantes tienen un curso, tienen amigos, los trabajadores tienen equipos de trabajo, etc. Entonces yo creo que ahí hay una oportunidad, no solo de trabajar con esa persona, sino también desde la contención, desde la escucha, desde generar un concepto que a mí me gusta mucho, que es la resiliencia comunitaria. Entonces yo creo que en este contexto, donde estamos todos en el mismo show, en el mismo saco todos juntos, creo que la comunidad y las redes es un factor protector súper interesante y súper poderoso también. No sé si te ha tocado, al menos a ti, hablar con alguien que, por ejemplo, lleva un año encerrado, que no ha salido en un año, porque quizás tenga alguna enfermedad de base. Claramente esas personas que tienen al mínimo contagio ya están en uno de los mayores riesgos. ¿Cómo es que actúa esta red en estas personas cuando a veces se pudiera sentir como, ¿cómo van a poder estar en contacto conmigo si yo no puedo estar en contacto con nadie? El caso que me mencionas, Pia, lo he vivido. He acompañado a gente que ha estado sola con un gato, sola con un perro, porque tienen enfermedades basales o porque también le tienen mucho miedo a esto. Ha impactado. Lo social tiene un impacto que no creo que nos fuimos capaces de visualizar al principio, porque en el fondo al principio era cuídate que te vaya a morir, era solamente eso, y que te puedes enfermar por todo. O sea, no sabíamos antes que las cosas de supermercado no nos contagiaban, limpiábamos todo, sacábamos la mascarilla, todo lo que fue la crisis como tal, como mucha histeria, así como algo colectivo muy, muy poderoso. Sin embargo, después de un año yo sí he visto personas que han tenido que repensarse también en lo social, porque ya saben que le afectó. Entonces, claro, la invitación es a no perder lo social, sí estar con distancia, el distanciamiento, pero no tiene que ser ni emocional ni social. Sé que a muchos no le acomoda esto de lo web, de las videollamadas, y hay un agotamiento también, sobre todo si esa persona, por ejemplo, que está sola, tiene que trabajar frente a cámara todo el día. Entonces le genera un agotamiento súper importante. El tema es que, claro, uno dice, pucha, otra vez ponerme en la cámara, cantar cumpleaños feliz de nuevo desde la cámara, como que me deprime incluso, me da lata. El tema es que hasta ahora es lo que tenemos disponible. Hasta ahora, por ejemplo, en la región del Paraíso estamos en fase 1. Quizás cuando fase 2 poder generar un espacio de encuentro con otro, con todos, en el fondo los cuidados necesarios, pero ya no nos sirve tampoco quedarnos encerrados solos, porque ya no funciona y nos afecta un montón. Entonces es también ajustar la expectativa y saber que estar con otro es parte también de mi salud. A veces creemos que solamente limpiar las cosas o la mascarilla es parte de cuidarme, no, el encuentro con el otro también es cuidado. ¿Nos puedes dar algunos tips para lidiar con el encierro, como este segundo encierro entre comillas, y el estrés que puede volver uno a sentir como de nuevo estoy en encierro? ¿Qué tips nos podrías dar? A ver, como tips o estrategia,
reafirmo para que quede súper claro, creo que el compartir la experiencia, el compartir el estrés incluso, hablar de este tema, es hablar de esto, porque mucha gente lo vive muy en silencio, muy en solitario, por un tema de no mostrar vulnerabilidad y porque hay una expectativa de producción, del rol también. Entonces hablar del tema, y lo demás son estrategias que estén a la mano y disponibles también. Que tenga la posibilidad, si está en un punto crítico, quizás con una sintomatología importante, buscar redes. Siempre hay espacios quizás para salud mental desde los espacios universitarios, hay espacios para atención en los trabajadores también, y buscar instancias, buscar referencias también. Creo que se requiere tomar un rol más de agencia, así como hacerme cargo, porque la posibilidad de quedarte en tu casa solo esperando que alguien se dé cuenta no va a pasar, pero ya pasó un año y no pasó. O sea, entonces es tomar la agencia dentro de lo posible. Y a nivel de tips, yo siempre recomiendo, sobre todo si no es para terapia, además de conversar, hablarlo, es generar rutinas siempre, y también, sobre todo en casos de estrés, buscar herramientas que te sirvan, que sean de fácil acceso. Le damos las gracias a Sabrina por darnos esta entrevista hoy día para poder contarnos lo importante que es la salud mental y cómo ha afectado en la pandemia. Muchas gracias a todos y volvemos de vuelta con el estudio. Súper buena la entrevista a la psicóloga Sabrina Moena, que hizo nuestra periodista Pía Galás. Y yo quiero encontré muy buena la entrevista porque rescata un tema súper importante que actualmente, ahora estamos en un contexto pandémico, pero el nivel de exigencia de la universidad, de los trabajos, de las distintas cosas que hacemos habitualmente antes de la pandemia, el nivel de exigencia sigue siendo igual. Lo que nos pone muy tenso, nos sigue estresando, causa ansiedad, porque cómo llegar a ese nivel de exigencia desde la casa, conectada en un computador, y no estando como antes, donde podíamos hacer muchas más cosas de manera más dinámica o diferentes que nos aportaban para realizar nuestra obligación. Entonces yo creo que eso del nivel de exigencia, por ejemplo, nosotros que estamos en la universidad, se mantiene y es súper complejo de llevar. Claro, sí, yo creo que el nivel de exigencia se ha mantenido como para todos los ámbitos, o sea, para nosotros que estamos en la universidad, para los trabajadores. Y otra cosa que yo quiero rescatar de la entrevista de ella es que el tema que ella habla de la resiliencia comunitaria, o sea, esto de tener oportunidades de contención, de tener contacto con gente a través del Zoom o de estas plataformas virtuales como sea posible para tener algún tipo de contacto con las personas que queremos, con la gente nuestros amigos, nuestra familia. Sí, yo creo que eso es fundamental en realidad. Creo que uno de los tantos puntos súper importantes que tocan en esta entrevista. Y bueno, de este mismo tema queremos hablar con nuestras panelistas, así que muy bienvenidas sean Paula Garay y Magdalena Martínez. ¿Qué les pareció esta entrevista? Si nos podrían comentar algo. Hola, buenos días. Hola, ¿cómo están? Sí, yo la verdad quiero volver a retomar ese punto de la normalidad. Yo creo que esta fue una realidad de muchos y muchas, y Sabrina hablaba que el factor normalidad se seguía imponiendo cuando la situación lo menos que tenía era normal. O sea, teníamos que seguir educándonos, teníamos que seguir criando para los que conviven con personas más chicas, y desde que se terminó la presencialidad, todo nuestro mundo se dio vuelta. Entonces teníamos una amenaza real de una crisis que estaba matando a gente, de una crisis económica y además una crisis mental que toda la población pasó. Entonces yo creo que fue muy brígido todo este cambio. Saber cómo separar los espacios también fue súper heavy para muchas personas. Estudiar y estar con la familia al lado. De repente estar estudiando encima de la cama cuando recomiendan que lo mejor es tener un espacio hecho exclusivamente en tu casa para la oficina, pero sabemos que eso muchas veces no es posible. Entonces fue muy heavy todo este cambio. Sí, yo creo que eso es súper complejo. A veces uno está cansado y el hecho de tener que levantarse de la cama para conectarte al computador es súper difícil. Entonces uno, ¿qué hace? Se queda en la cama y es como, pucha, no es lo mismo tampoco. Entonces yo creo que eso es súper importante. Y no sé si les pasa a ustedes, pero como cosas que a mí me han ayudado en este tema de la pandemia ha sido, por ejemplo, no sé, las redes sociales, compartir Netflix ha sido un aliado fundamental para mí, como para extenderse o hacer cosas nuevas. Justo eso que estabais diciendo, Josefa, que ayudar a despejarse, o lo que decía la Magda, como separar los espacios,
por ejemplo, uno ocupa el computador todo el día para estar metido en la universidad y todo, y también, por ejemplo, antes, sobre todo en la primera cuarentena, uno como que se metía a hacer Zoom con sus amigos para carretear online, entonces seguía ahí hablando con una pantalla todo el día y estar con el celular todo el día también. Entonces hay que saber llevar eso, como ese estrés de estar todo el rato encerrado, no poder juntarte con tus amigos. Es súper difícil esto de estar haciendo todo en el mismo lugar, o sea, uno está estudiando, durmiendo, trabajando, como los momentos de relajo, por así decirlo, también son dentro, siempre del mismo espacio. Como Entonces, todo en la misma pieza. sí, como es súper raro como levantarse, ponerse en el escritorio, o incluso hay gente que de la misma cama hace las clases, porque tampoco hay mucha gente que no tiene como un espacio fijo para poder estudiar, po. Sí. Entonces sí, yo totalmente también he recurrido a Netflix, a películas, y sí, tratar de hacer esto como lo más normal posible, siendo que igual es como súper difícil tratar de llevarlo como a la normalidad. Yo te he visto haciendo recetas también, ¿o no? Sí, me encanta. Yo hoy en esta pandemia el año pasado y este año he cocinado demasiado, cosas dulces, cosas saladas, me encanta. Los terapéutico. Me gustan, ¿no? Sí, me encanta. Es que creo que es muy terapéutico también cocinar, porque es como, quizás como una actividad un poco más real, como para distraerse un poco y despejarse de las pantallas también. Ahora también les quiero hablar de lo que es como el estrés de las personas que siguen trabajando, de las personas que tienen que seguir yendo al lugar de trabajo, porque claro, nosotros hablamos de que nos quedamos en la casa estudiando, flojeando en la cama quizás, pero un tema muy importante son los funcionarios de salud, por ejemplo. Yo tengo a mi hermana que es enfermera y ella no ha podido parar ningún minuto, ninguno de sus compañeros puede parar, por ejemplo, las vacaciones que tenían programadas no las pueden tomar porque la sobrecarga en los hospitales y en las clínicas es tanta que su trabajo se duplica, se triplica todos los días y es súper duro. O sea, mi hermana, por ejemplo, trabaja incansablemente. El año pasado, no sé si ustedes escucharon esa noticia que básicamente salió a la luz ahora, de que 2 enfermeras se suicidaron en el Hospital Clínico de Viña del Mar. Sí. Justamente por eso, por acoso laboral, sobrecarga laboral, y que al final sus jefes o sus coordinadores no estaban al tanto de esto, y estas niñas al final, que son súper jóvenes, tienen casi nuestra edad, imagínense, estas niñas no podían más de la sobrecarga y no encontraron otra manera de lidiar con su salud mental, que estaba totalmente colapsada, y no encontraron otra salida que suicidarse. Entonces yo creo que la salud mental de los trabajadores no se está tomando muy en cuenta, y mucho menos en esta crisis sanitaria que los tiene a todos colapsados en el sistema de salud. Sí, yo creo que es súper importante lo que mencionas, Paula, porque nosotras, claro, hablamos de la experiencia de que estamos en nuestras casas, en el computador, haciendo nuestro trabajo, en la universidad, pero esas personas, por ejemplo, el tema de estas 2 chicas que lamentablemente se suicidaron en el tema del Hospital Clínico de Viña del Mar, es súper delicado porque nos pone en cuestionamiento cómo está tan deteriorada la salud mental en Chile, que ni siquiera se puede hacer cargo o tratar o atender a esas personas que son la primera línea en esta pandemia. Entonces, de verdad impacta mucho, y siento que es un tema que se ha tenido muy abandonado en Chile, y también como con esta noticia, como que al final era algo que está un poco escondido, pero ahora lo supimos y dijimos como, oye, algo hay que hacer acerca de este tema. Esto está relacionado con lo que mencionaba Sabrina, la psicóloga, que hablaba de que nuestro cuidado ya no basta con la mascarilla. Sí, es súper preocupante. Yo creo que más de la mitad de la población, ya sea enfermero, estudiante, ama de casa, le ha afectado en su salud mental, y también a muchos dueños de sus propios negocios. Yo creo que el tema de las pymes realmente es muy preocupante, la cantidad que han cerrado, que han estado durante años y años, negocios familiares que han tenido que cerrar, que se han endeudado, también las ayudas del gobierno que han sido precarias. Y yo quería contar una experiencia que tuvo un
un negocio familiar. Era una pastelería que estaba cerca de Sausalito, en la sede de filosofía, y llevaba durante años y años con su tienda física y le iba súper bien porque todos los universitarios iban para allá, veían los partidos, era como súper cercano con los estudiantes. Y les pasó esto de la pandemia, tuvieron que cerrar el local, trabajaron con delivery, que eso no les da ni el 10% de las ganancias que tenían con su negocio físico, y en abril chocaron el auto, que era su medio de transporte, era su medio de trabajo, lo único que les quedaba, y ahora van a tener que cerrar. O sea, una pastelería súper reconocida, que todos los alumnos le tenían un montón de cariño, y ahora va a tener que cerrar. Entonces es por todos los lados, es por el tema sanitario, económico, la salud mental. Bueno, justamente sobre lo que estamos hablando, y nos comentaba Magdalena sobre el caso que ella conoce de la pastelería en Sausalito, vamos a ver el siguiente reportaje hecho por las periodistas Magdalena Martínez, Paula Garay y Cintia González sobre las pymes, sobre cómo las pymes han tenido que enfrentar tanto la crisis sanitaria como la crisis económica y los nulos respaldos que ha dado el gobierno. Mientras que estén viendo este reportaje, recuerden que pueden ir a nuestras redes sociales y comentarnos con el hashtag reportajeCA. Después vamos a estar leyendo sus comentarios, así que recuerden, hashtag reportajeCA. A partir de este sábado a las 5 de la mañana, la región metropolitana completa, todas sus comunas pasan a etapa cuarentena. Este ya es un panorama común. En cada ciudad y rincón de nuestro país hay alguien a quien la pandemia le ha afectado fuertemente, porque además de los contagios y el colapso de los hospitales, el COVID-19 ha impactado en la economía local. Así lo vivió el personal de la Pelea del Pacífico, un reconocido restaurante de las costas de Concón y uno de los tantos que se las ha tenido que ingeniar para salir a flote, a pesar de las millonarias pérdidas por las cuarentenas. Yo no despido a ninguna persona desde que empezó la pandemia, pero mis ahorros fueron muy afectados. Ahorros míos, se podría decir, de la Pelea del Pacífico como empresa y personales, que afectó tanto a mí y a mi familia. Un momento que si un mes más y yo no seguía trabajando acá, porque imagínense mantener 60 personas, son imposiciones que teniendo cerrado hay que pagar, arriendo hay que pagar, luz, agua hay que pagar. Entonces se me hizo muy pesado y eterno. Las pymes son aquellas pequeñas y medianas empresas, esas que muchas veces nacieron de una idea entre amigos o de un negocio familiar, esas que se mantienen a flote solo gracias a la dedicación total de sus dueños, que a veces deben sacrificar sus ingresos para mantener a sus trabajadores, y que cada fin de mes hacen malabares entre pago de patentes, contribuciones y sueldos. Los más afectados han sido aquellas empresas o emprendimientos que están formalizados. Al perder muchos clientes, se han visto en la necesidad de generar recursos para pagar los IVA, los PPM, los impuestos que tienen que pagar, que no tienen de dónde sacarlos, ¿cachai? Pero si estamos hablando de emprendimientos que no están formalizados, o los emprendimientos, como tú lo comentas, ellos no tienen que hacer esos pagos porque son más domésticos. Entonces, claro, ahí se pueden calzar con los beneficios del Estado. Pero una pyme o una MIPYME que está facturando, que genera ingresos, se les ha entregado poco apoyo en general. Según una encuesta de la Asociación de Emprendedores Aplicadas a Pymes, el 47% de los emprendimientos ha sido fuertemente afectado por la crisis sanitaria, un 29% ha tenido efectos leves y un 15% tiene suspensión indefinida de sus operaciones. Con la industria de turismo, gastronomía también, y ese tipo de industrias fueron una de las más afectadas. La financiera también se vio afectada, porque los trabajos esenciales y el hecho, por ejemplo, de que los restaurantes no pudiesen abrir con las cuarentenas también fue súper complejo. Ahora, esto sigue viéndose afectado y yo creo que todas las industrias se vieron afectadas a una situación laboral que cambió, que tiene que ver con el teletrabajo también. Entonces no te podría decir que hubo alguna industria que no se vio afectada. Los eventos masivos, matrimonios y graduaciones ya no son parte del día a día. Y quienes se dedican a esto han suspendido por completo sus funciones. El rubro gastronómico ha sido pero azotado, ya casi no se aguanta. Es decir, ya llevamos más de un año, como te digo, todo esto viene desde el estallido social.
Gonzalo tuvo que reinventarse en menos de un mes para poder hacer frente a la crisis sanitaria. De organizar eventos masivos pasó a vender comida casera con una innovadora propuesta. Lo que hicimos fue reinventarnos rápidamente. Bueno, dieron el aviso a todo Chile de que entrábamos en pandemia, que fue el 14, 15, 16 de marzo creo que fue. Nosotros ya a fines de marzo ya teníamos visto qué hacer. Siempre hacíamos para nuestros eventos de gran volumen, teníamos esto de la comida congelada y envasada al vacío. Y con eso ideamos un nuevo negocio que fue lo de la comida delivery. Y hasta este momento, hasta el día de hoy día, seguimos con eso. Y es lo que nos ha dado por lo menos para poder pagar algo de las cuentas. Ser emprendedor no es fácil y cualquiera que lo haya intentado lo sabe. Aquellas pymes que se han formalizado ante la ley deben asumir altos gastos y una tediosa burocracia en los bancos. Si hay muchos obstáculos, por ejemplo, los impuestos son muy altos, muy altos. O sea, nosotros pagamos lo mismo que paga, obviamente proporcional, pero pagamos el mismo impuesto, por ejemplo, que Falabella, que es un monstruo. Deberían haber categorías en cuanto a las ganancias de cada empresa. No se le puede cobrar lo mismo a un emprendedor que está partiendo, que necesita una base de capital para poder seguir creciendo, a una empresa que ya está establecida y que obviamente va a poder pagar esa cantidad de impuestos con las ganancias que tienen. Pero, ¿cuáles han sido las ayudas que ha entregado el gobierno a las pymes? ¿Qué ha hecho el Estado para potenciar el motor de la economía nacional? El Estado sí ha entregado apoyo, pero no ha sido el que debe entregar. Lo encuentro yo muy deficiente. Entonces, una traba por parte del Estado es que ofrece beneficios que no le dan ciertas garantías a las pymes. Les ofrece, en vez de inyectarle dinero de forma directa, les ofrece créditos, por ejemplo. Lo otro es que las liquidez o las fuentes de financiamiento que se les han inyectado no han sido suficientes para reactivarlas, ¿ya? Y tienen la letra chica clásica de todo. Este restaurante sale 50 millones de pesos mantenerlo abierto. Si no funciona son 50 millones de pesos que pierdo mensualmente. Y en el Infogape y Corfo prestan 3 millones, 4 millones, y entonces con eso no alcanzo ni siquiera a pagar el luz y el agua. Y el banco me prestó, a mí legalmente tiene que me prestado más de 100 millones de pesos, y me pasó 30 millones de pesos. ¿Que sirvió? Sí que sirvió, pero no sirve para pagar todas las cuentas. Aquí un poquito acá, un poquito allá, y así uno puede subsistir. El Estado o el gobierno, la verdad que ha dejado bien de lado a las pymes, a las pequeñas, a nosotros como pymes, como pequeñas y medianas empresas, nos ha dejado votados. La verdad que, por ejemplo, los créditos Fogape, a mí me dieron el 10% de lo que correspondía. Y ese crédito estamos pagándolo ahora. Yo ya empecé a pagarlo en enero. En febrero empecé a pagarlo. Entonces, donde no hay ingresos y mantener una bodega donde tenemos guardadas, almacenadas todas las cosas, donde están las cocinas industriales, donde está todo, mantener todo eso también requiere ingresos. Según un sondeo de la SECH, la mayoría de las pymes han tenido que financiar sus gastos con los retiros de las AFP de los dueños, dejando en segundo lugar a los créditos Fogape con un 27% y por último un 13% ha tenido que reinventarse y recurrir a sus ahorros personales para lograr que sus empresas no lleguen a la quiebra. Tenemos que reinventarnos para seguir volver a trabajar en la Perla del Pacífico. Vuelta, ¿qué hacíamos? Si hacíamos un auto que viniera a retirar o hacíamos un servicio de atención al auto, más moderno obviamente que en los tiempos antaños, y nos quedamos con eso y dio muy buen resultado con todos los protocolos de sanidad, una buena atención, así que eso nos salvó la vida. Era como incierto, empezamos con ventas súper pocas, pensando cómo hacer como un tipo de delivery, y después con el tiempo empezamos a crear Perla Stop, que resultó buenísimo. De hecho fuimos uno de los primeros restaurantes acá en la quinta región y yo creo que a nivel ya nacional que implementó este sistema, que en sí lo llegó a esta cobertura mediática, llegó la tele, entonces lo impulsó alto y las ganancias dentro del personal acá en los comedores fueron buenísimas. El negocio partió, ¿qué te digo?, fines de marzo, y la primera fue como el 20 de abril que ya como que lanzamos con marca, con logo, con todo. El delivery no te da ni el 10% de lo que uno vende normalmente, y mucho menos en realidad.
pagan mucho menos. Para conocer el panorama actual desde otra mirada, hablamos con Francisco Rocha, coordinador del Centro de Negocio de Cercotec, y le preguntamos si es que ha visto un aumento en la participación de talleres de capacitación que están dirigidos a los emprendedores. Ha habido un mayor interés, también una mayor demanda, y tiene que ver justamente con que muchas empresas lamentablemente han sufrido quiebras o están con ventas muy bajas, y están buscando la fórmula, están buscando apoyo para poder fortalecer su área comercial y también para poder vender más. Específicamente buscan este tipo de capacitaciones que nosotros entregamos de manera gratuita. Junto con poder capacitarse en el área comercial, hoy en día se vuelve imprescindible tener manejo en las redes sociales. Adaptarse al contexto es la clave. Lo que hay que impulsar es la digitalización, poder llevar cualquier negocio, porque la base de cualquier emprendimiento es que sea adaptable al contexto. Entonces, si no está adaptada a la digitalización, no va a funcionar. Entonces, ahí va por una parte. Pero lo otro es inculcar lo que es la innovación y colaboración. Creo que eso es súper importante, porque hay algunos que se están quedando mucho en lo tradicional. Entonces, no, mi emprendimiento tiene 5 años y lo he hecho 5 años igual, pero no me doy cuenta del contexto que ya no puedo hacerlo igual, entonces se genera un estancamiento en el desarrollo de la innovación. Si la presencialidad ni la posibilidad de usar los espacios físicos como una opción para aumentar las ventas, la tecnología es el único recurso al que debieron acudir para poder mantenerse e incluso tener grandes ventas. Ahora no puedes no tener página web si todo está online. O sea, si vendís por Instagram, tus ventas van a ser un 20% en comparación a lo que podrías vender si tienes una página web buena. Todas las fichas están puestas en la fase 2 y la Pela del Pacífico ya se está preparando para recibir a su clientela en el local. Nosotros estamos fortaleciendo mucho lo que es terraza, lo que es espacio libre. Nosotros tenemos una nueva terraza que se está terminando hoy en día, que está a mi espalda, que es algo nuevo, que van a caer 12 mesas abajo en la primera planta y 8 mesas de arriba. Ya tenemos 20 mesas, estamos hablando de más o menos de unos comensales, como 60 personas que pueden estar ahí cómodamente y al aire libre para que no se contagien con este virus. Esta segunda cuarentena está llegando a su fin y el plan de vacunación cada vez avanza más, lo que trae esperanzas para retomar la economía local, una de las más afectadas. Ya estamos de vuelta después de ver este interesante reportaje sobre las pymes y queremos ver qué se está comentando en redes sociales con nuestro hashtag reportajeSA. Sí, vamos a ir directamente con algunas cositas que nos están escribiendo por Twitter. Antonia López dice: estoy chata de la cuarentena, mi familia tuvo que cerrar su negocio y el gobierno no nos ha ayudado en nada. Es fuerte igual leer este tipo de comentarios porque, como estábamos hablando antes, son muchas las familias que están pasando por esto y también que exigen una mejor contención por parte del Estado. Claro, yo creo que se conecta mucho con lo que estamos viendo en el reportaje, algo súper heavy que afecta a muchas familias en Chile y que esa realidad no esté tan bien considerada por parte del gobierno, por la gente que se debería hacer cargo, es súper choqueante y esperemos que sigan trabajando en medidas para mejorar estas cosas. Sí, también nos llegan otros comentarios a Twitter que nos manda Renato Olmos, que nos dice: me sentí identificado con Nueva Joyas. También tuve que dedicarme mucho a mi página web y mi emprendimiento, @olmoscalcetines. Está prosperando. Así que muchas gracias, Renato, por tu comentario. Vayan a seguir a Olmos Calcetines a ella. Oye, sí, Renato, se está haciendo una propaganda acá. Sí, importante. Vayan a seguirlo. Qué bueno que le está yendo bien con sus calcetines. Yo creo que el manejo de la tecnología es esencial para que puedan sobrevivir los negocios. La presencialidad ya no estaba y la única herramienta que nos quedaba, el único medio de comunicación fue la tecnología. Y tanto en trabajos como en negocios tuvieron que tener manejo de todo lo que es las redes sociales y el internet para poder seguir vendiendo y mantenerse. Muchas páginas de Instagram yo he visto llenas de emprendimientos, todos mis amigos han hecho emprendimientos, sí. Así que sí, las redes sociales también, las páginas web han sido claves en esto de hacer crecer tu emprendimiento en esta crisis sanitaria. Oye, sí, estoy totalmente de acuerdo con usted y sí, creo que las tecnologías y las redes sociales en general han jugado un rol fundamental en este proceso de nueva era, por así decirlo. Y bueno, con esto damos por finalizado el segundo capítulo de Conecta Actualidad. Muchas gracias por acompañarnos, Josefa. Nosotros nos reencontramos en el próximo capítulo.
Sí, muchas gracias por acompañarnos tanto a la audiencia como a nuestras panelistas, Paula y Magda. Fue una conversación súper interesante y muchas gracias por estar aquí. Recuerden seguir atentos para el próximo capítulo porque se vienen muchas sorpresas. Muchas gracias por la invitación. Chao. Super. Chao. Gracias. Nos vemos en el Chao. próximo Estén capítulo. bien, chao.